Maseje Nazir Daf Samejea Mudalev 65a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer la Mishnah, vamos a dar una pequeña introducción. Cuando una persona quiere movilizar un cuerpo de un lugar hacia otro, no siempre se puede. Y depende de diferentes reglas. Si es un judío y fue enterrado al principio de manera provisional, se puede movilizar ese cuerpo. Si fue enterrado de manera permanente, no se puede movilizar ese cuerpo. Sin embargo, si es un gentil, en este caso decimos que, independientemente si fue enterrado de manera provisional o permanente, se puede movilizar ese cuerpo. Viene la Mishnah y nos dice lo siguiente. Hamotzemet batejila mushkav kedarko notlo ve'et fusato shenaim notlam ve'et fusatan matzah shelosha im yesh ben ze laze me'arba amot ve'at shemona hare zo shechunat kebarot. Nos dice la Mishnah así. ¿Qué pasa a una persona que estaba trabajando en el campo? No sabía que había nada allá abajo y está haciendo de repente un hueco, está cavando la tierra y encuentra repentinamente un cuerpo. Y el cuerpo está acostado con las manos hacia arriba, o sea, como normalmente entierran a los judíos. ¿Sí? Entonces eso nos demuestra que aparentemente este cuerpo es un judío. La pregunta es si lo puede movilizar o no. Nos dice la Mishnah, puede movilizarlo. ¿Por qué? El hecho que nada más se encontró un cuerpo ahí nos demuestra que seguramente no es un cementerio, porque nada más hay un cuerpo, y si no es un cementerio, seguramente fue enterrado de manera provisional, ¿sí? Y si fue enterrado de manera provisional, se puede movilizar a un judío sin problema. Eso sí, cuando lo va a movilizar, es importante que movilice el cuerpo junto con fusato, o sea, junto con la tierra que está abajo y a su alrededor. Sigue diciendo la Mishnah que esto aplicaría igual si él sigue cavando, sigue haciendo hueco y encuentra un segundo cuerpo. También no hay problema, el hecho que hay dos cuerpos todavía no nos demuestra que hay un cementerio y por lo tanto ambos fueron enterrados de manera provisional, por lo tanto se puede movilizar, eso sí, con la tierra. Sin embargo, si ya encuentran a 3 cuerpos, eso ya nos demuestra que aquí hay una shchunat kebarot, que es una zona de cementerio, ¿sí? Y por lo tanto seguramente fueron enterrados de manera permanente. Y por lo tanto, ya que están acostados con las manos para arriba, lo que nos demuestra que es un cuerpo judío, y fueron enterrados de manera permanente, no se va a poder movilizar. No se va a poder movilizar. Y la Mishnah nos dice que esto es con una condición, que entre los 3 muertos, tiene que haber entre el primero y el tercero una distancia de 4 a 8 amot. Y explico por qué es necesario 4 a 8 amot, porque en el tiempo de antes se enterraban en cuevas. Y la cueva tenía una profundidad de 8 amot por 4 de ancho. En los laterales se enterraban a 6 en cada lado y al fondo a 3. Entonces de ahí sale de 4 a 8 porque es 4 por 8. Sigue diciendo la Mishnah. Bodek emenu lealan esrimama. Matzah echad besof esrimama. Bodek emenu lealan esrimama. Sheraglaim ladavar. Sheilut chilato metzao notlo ve'et fusato. Nos dice la Mishnah, en el caso que encontraste a 3 cuerpos, sí, que ahí decimos que es una zona de cementerio y no puedes movilizarlo, es necesario que verifiques un perímetro de 20 amot alrededor para ver si no hay otro cuerpo más. Y antes de seguir, explico por qué 20 amot, porque en el tiempo de antes, como dijimos, se enterraban en cuevas y hacían una cueva al lado de otra cueva y entre cueva y cueva había ¿cuánto? 6 amot. Entonces 8 de profundidad de una cueva, 8 de profundidad de otra cueva y en la mitad hay una separación de 6. ¿Da cuánto? 22. 8 más 8 y 6 más 6, 22. Aquí dice que es 20 suficiente porque estamos hablando cuando las tumbas son de nefalim, de fetos, que son mucho más que cuando son fetos, la profundidad de la cueva se hacía de 6 nada más. Entonces 6 más 6, 6 más 6, eso es un promedio, ¿sí? 6 de un lado, 8 del otro lado, son 14 más 6 de diferencia que hay entre cueva y cueva. ¿Sí? Entonces un poquito, aunque debe haber 22, aunque debe verificar 22, un poquito menos se verifica. Pero de todas maneras se verifica 20 amot perímetro, ¿de dónde? Del lugar en donde encontraste esos 3 fallecidos, esos 3 cuerpos. Si dentro de esos 20 amot encuentras a un cuerpo más, inclusive un solo cuerpo, que esté lejos, pero un solo cuerpo dentro de esos 20 amot, hay una obligación de verificar otro nuevo perímetro de 20 amot desde ese muerto que encontraste. ¿Ok? ¿Y por qué? Claro, aunque normalmente cuando hay un solo muerto decimos que no es cementerio. Decimos que no es cementerio, no hay ningún problema. Aquí, el hecho que ya al principio encontraste 3, ya hay piernas para sospechar, lo cual te dice, mira, tienes que seguir verificando y aunque encontraste nada más uno, otros 20 de ese uno. ¿Por qué? Porque al principio encontraste ¿cuánto? 3. Si al principio hubieses encontrado uno una vez, no hay ningún problema, puedes movilizar todo con la tierra y todo. Pero aquí el hecho que encontraste 3 y después de 20, uno, tienes que verificar otros 20 y no puedes mover ese uno. ¿Por qué? Porque hay 3 desde un principio. Ok, así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara, Rabbi Yehuda, y nos dice lo siguiente. Amar Rabbi Yehuda, matzah prat le matzui. En la Mishnah nos dice
que todo esto aplica cuando una persona encuentra, o sea, estabas trabajando en el campo y no sabía que había nada y repentinamente matzá encontró. Pero si él ya sabía desde un principio que había un cuerpo allá, ahí en ese caso decimos de que no fue enterrado de manera provisional, porque el hecho que él lo sabía significa que se fue enterrado de manera permanente y por eso mismo lo sabe, y en ese caso no se va a poder movilizar al cuerpo de un lado al otro. Entonces, cuando está escrito en la Mishnah, matzá es para excluirte en el caso que ya sabías desde un principio. Sigue diciendo Rabbi Yehuda y nos dice, met prat leharug. En la Mishnah está escrito que esto aplica cuando la persona es una persona muerta, o sea, cuando murió de manera natural, pero si fue asesinado, ¿sí? En ese caso no aplica. ¿Por qué no aplica? Vamos a ver más adelante. Sigue diciendo Rabbi Yehuda, mushkab prat le yoshev. Está escrito en la Mishnah que esto es únicamente cuando encontraste un cuerpo acostado, para excluirte de un caso que lo encontraste sentado. Sí, vamos a explicar también por qué te excluye este caso cuando estás sentado. Igualmente está escrito en la Mishnah que darkó, que estaba acostado y las manos estaban por encima como el corazón, ¿sí? Dice la Gemara, para excluirte el caso que ¿qué? O sea, las manos estaban por encima del corazón, para excluirte el caso que ¿qué? El caso que lo encontraron cuando las piernas, la cabeza está entre las piernas. Así nos dice Rabbi Yehuda. Y la Gemara a continuación viene y nos explica. Tani ula barjanina, meche haser en lo tefusa, veloce junat kebarot. Dice ula barjanina en la baraitá, cuando hay un muerto que falta, que no está completo, le falta un órgano, un miembro, le falta sangre y demás, o sea, fue asesinado básicamente, el caso que fue asesinado no está completo, seguramente fue parte de la sangre, parte de los órganos, parte de los miembros no están ahí, por lo tanto es incompleto este muerto, no aplica la regla de tefusá, o sea, no aplica la regla que ¿qué? Que tienes que movimentar y movilizar la tierra junto al cuerpo, y tampoco aplica la regla de shehunat kebarot, o sea que si encuentras a un asesinado con otros dos, un cuerpo asesinado con otros dos cuerpos natural, aunque normalmente cuando hay tres decimos que es un cementerio y no se puede movilizar, aquí no es así. Tiene que ser que los tres sean muertos, no uno asesinado. ¿Por qué? Porque cuando uno es asesinado, normalmente no está completo, y si no está completo no aplican estas leyes. ¿Qué leyes no aplican? Otra vez repito, que el Shehunat Kebarot, que por él, si él es el tercero, no se hace un cementerio, y aunque esté solo, que normalmente cuando está solo sí se puede movilizar, cuando está solo normalmente se puede movilizar junto con la tierra. Aquí decimos que ¿qué? Que no es necesario la tierra. ¿Por qué? Porque no aplica, como mencionamos, cuando fue asesinado. Pregunta la Gemara. O sea, entonces básicamente como dijimos antes, nada más que ahorita lo explicamos. Vejol hanimaita amalo, ambrinan dilma obed kohabimhu. Dice la Gemara, ¿y por qué los otros dos están excluidos? Cuando un muerto está sentado o un muerto tiene la cabeza entre las piernas, ¿por qué están excluidos si no aplican estas reglas de la Mishnah? Dice la Gemara, porque normalmente a un judío, como ya explicamos, se entierra acostado con las manos hacia adelante. Si esta persona está sentado o tiene la cabeza entre las piernas, nos demuestra que no es un judío. Y si no es un judío, no aplica todo esto, no hay ningún problema que aunque hayan tres y fue enterrado de manera permanente, no hay ningún problema que sea movilizado. E igualmente, cuando lo vas a movilizar, ya que no es un judío, es suficiente que movilices al cuerpo sin la tierra. Sigue diciendo la Gemara, Matzah Shnaim, Rosho shel ze betzad margilotav shel ze, Rosho shel ze betzad margilotav shel ze, en lahem tefusá velo shehunat kebarot. Dice la Gemara, una vareta que dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que encuentra dos cuerpos? ¿Sí? Dos cuerpos, pero no están uno al lado del otro, la cabeza de los dos arriba y la cabeza de los dos hacia el norte, por ejemplo, y las piernas hacia el sur, sino uno está la cabeza hacia el norte y otro está la cabeza hacia el sur, de tal manera que cada uno está, la cabeza de uno está al lado de la pierna del otro, ¿sí? Dice la Gemara, en este caso, como hay nada más dos, se puede movilizar, pero no es necesario movilizar también ¿qué? La tierra, porque el hecho de que no están enterrados al mismo orden, ¿sí? Nos demuestra que no son judíos. Y adicionalmente, tampoco aplica la regla de Shehunat Kebarot. O sea, que si en este caso están estos dos que no están del mismo orden y hay un tercero, no se cuentan que hay tres acá. ¿Por qué? Porque para que sean tres, tienen que ser tres en el mismo orden. Y por lo tanto, también si hay tres en este caso, no decimos que es un cementerio y por lo tanto fue enterrado de manera permanente y por lo tanto no se puede movilizar, sino decimos de que no es un cementerio, no fue enterrado de manera permanente, sino provisional y por lo tanto sí se puede movilizar. Sigue diciendo la baraita, Matzah shelosha, ha'echad yadu o shnaim tehila, o echad tehila o shnaim yeduim, yesh lahem tefusá, ve'en lahem shehunat kebarot. Dice, sigue diciendo la baraita, si ya encontró tres cuerpos, sí que están enterrados, sí, en el mismo orden, acostados, con las manos hacia arriba, o sea, de manera que sí son judíos, pero hay una diferencia entre los tres.
que uno de esos tres era conocido y sabido de que estaba enterrado ahí, y los otros dos era repentino, no sabían, o viceversa, dos o dos se sabían, ¿sí? Y uno no se sabía. En este caso dice la Mishnah, obviamente se puede, si lo vas a movilizar, tienes que llevar la tierra, porque son judíos, o sea, la tierra tiene que llevarlo juntos, pero aunque encontraste tres, no es denominado como un cementerio para prohibirte que no lo puedes movilizar. ¿Por qué? Porque para que se denomine como un cementerio tiene que ser que los tres sean el mismo estilo en el aspecto de que o todos conocidos o todos no conocidos. Y la Gemara trae una prueba de una historia relacionada con esta alajá. Maasev Rabbi Yeshua shebada con matzah shenaim yiduim vejat tejila ubikesh lasotam shechunat kevarot amar lo Rabbi Akiva kol sheagata larik yagata lo amru shechunat kevarot era lishlosha yiduim o lishlosha tejila. La Gemara trae una historia que pasó con Rabbi Yeshua, que encontró a tres cuerpos, dos eran conocidos que estaban ahí y el tercero era repentino, no sabía, se enteró apenas ahí y quería decir, mira, empezó a analizar que aparentemente esto es un cementerio, no se puede movilizar. Hasta que vino Rabbi Akiva y le dijo, como mencionamos antes, no sirvió de nada el esfuerzo y lo que buscaste y lo que analizaste. Porque toda la halajá que cuando hay tres se vuelve un cementerio y es permanente y no se puede movilizar, es únicamente cuando son tres iguales. Que los tres sabías o los tres no sabías. Pero aquí que dos sabías y uno no sabías, no aplica esta halajá. Sigue diciendo la Gemara, Notlam bet fusatam, ejidami tefusa. Amar Rabbi Yehuda Amar Kra un satán y mimitzray. Mencionamos en la Mishnah que cuando se puede movilizar a un cuerpo judío, se moviliza junto con la tierra. Dice la Gemara, ¿de dónde aprendes que tienes que movilizarlo junto con la tierra cuando vas a movilizar a un cuerpo judío? Dice la Gemara, lo aprendemos de Jacob con Yosef. Jacob falleció en Egipto y lo enterraron en Egipto y le dijo a Yosef, un segundo, pero cuando salgas para Israel, no te olvides, me llevas. Un satán y mimitzray, me sacas de Egipto y me llevas para Israel. Ahorita, pero cuando le dice Jacob a Yosef, le dice, me sacas de Egipto. Obviamente es de Egipto. Obviamente me sacas de Mitzrayim. ¿Para qué necesitas decir un satán y mi Mitzrayim? Ellos estaban en Mitzrayim. Obviamente me sacas de donde estoy. La palabra Mitzrayim te viene a decir un satán y me sacas con la tierra de Egipto. O sea, cuando me sacas del hueco, me sacas el cuerpo mío junto con la tierra de Egipto y ahí me llevas a Israel. Vemos cuando vamos a movilizar un cuerpo, se moviliza ¿cómo? Con su tierra. Pregunta la Gemara, Vekama shiur tefusa, ¿cuánta tierra tienes que sacar? ¿Cuánta tierra tienes que sacar cuando movilizas al cuerpo? De acuerdo, ya estudiamos de que tienes que movilizar al cuerpo junto con la tierra, pero ¿cuánta tierra? Dice Rabbi Elazar, Piresh Rabbi Elazar, Notel afar tijoach vejofer biftula shalosh etzbaot. Tiene que agarrar toda la tierra húmeda que esté alrededor, que es básicamente si está húmeda es por los líquidos del fallecido, del muerto, del cuerpo, y adicionalmente, después de que ya se acabó la tierra húmeda, 3 etzbaot, 3 dedos de profundidad más. Y todo eso lo llevas junto con el cuerpo. Pregunta la Gemara, esto no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una varita que aparentemente no dice así. Meiti bebe kama shiur tefusa, peresh Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, notel eta kesamim veta kesasot, vezorek eta vadaim umeniach, eta sefekot, veashar mitzaref lerov binyano shel met, ulerov atzamot, limlo tarvat reket. Dice la Gemara, la varita que acabaré, dice así, ¿cuánto es la cantidad de tierra que tienes que llevar? Dice Rabbi Elazar Rabbi Tzadok que en la varita tienes que agarrar los pedacitos de madera que se cayeron del ataúd donde se enterró el muerto. Eso lo tienes que agarrar junto con los pedazos de tierra que están húmedos, que están con líquidos del cuerpo. Y eso lo agarras y separas lo que seguro no tiene nada que ver con el muerto, eso lo puedes tirar. Y lo que tienes duda lo separas, lo dejas por aparte. Y te sigue diciendo la baraitá que el resto, lo que seguro viene del muerto, lo que seguro es parte del cuerpo, ahí ya eso sí se puede contar para que sea mayoría de la estructura del esqueleto, o para un cuarto de un kaf de los huesos de un muerto, o para la cantidad que se necesita cuando está descompuesto, que es melotarbat, que es una cuchara grande, que son cantidades necesarias mínimas para impurificar, como vimos, diferentes impurezas, como vimos anteriormente. Pero de todas maneras, vemos aquí al principio que la tierra que hay que agarrar son los palitos esos de madera y la tierra húmeda, y ya. Pero no hay que hacer 3 dedos adicionales más. Pregunta en contra de Rabbi Elazar, dice la Gemara, Hu de Amar que Aitana, de Tania Bekama Shiur Tefusa, Amar Rabbi Yohanan Mishum Benazai, Notel Afar Tijoach Bejofer Bebtula Shalosh Etzbaot. Dice la Gemara, tienes toda la razón. De esta varita vemos en contra de Rabbi Elazar, pero la varita que acaba de leer, hay una prueba a favor de Rabbi Elazar. Entonces Rabbi Elazar opina como la varita que acabamos de leer ahorita, como la segunda varita. ¿Qué dice esa segunda varita? ¿Cuánto es la cantidad de tierra que hay que agarrar junto con el fallecido? Dice Rabbi Yohanan en nombre de Benazai, tiene que agarrar la tierra húmeda más profundidad de 3 dedos. Entonces Rabbi Elazar va como esta varita. Sigue diciendo la Gemara, Bodek Hemenu, Amar Rava, Badak upina, Badak veashkach,
Lo hay mefane legabe hanachtre, velo hanitre legabe haihad. Dice Raba lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que estaba trabajando en el campo y repentinamente encontró ¿qué? Un cuerpo. Entonces, cuando encuentra un cuerpo, aunque sea que está acostado con las manos hacia arriba como un judío, y vamos a decir que un judío, puede movilizarlo porque no es permanente, es provisional, puede movilizarlo, lo movilizó, sigue haciendo un hueco y encuentra en ese mismo lugar ¿qué? Un segundo cuerpo y también lo movilizó porque dos también se puede. Sigue haciendo el hueco y ¿qué encuentra? A un tercero. ¿Y ahorita qué pasa? Retroactivamente nos dimos cuenta que habían 3 aquí personas y eso es como un cementerio y están todos enterrados de manera permanente. ¿Qué es lo que hace? Dice Raba, en este caso este tercer muerto no se puede, aunque ya sacaste a los 2, ya lo movilizaste, en este caso no puedes venir y movilizar al tercero. Y tampoco es necesario que devuelvas y movilices, de regreses a los 2 primeros porque ya los sacaste de manera permitida. Esta es la primera versión de Raba. Segunda versión de Raba, Ica de hambre, amar Raba, Kevan Shenitra Reshut Lefanot, Mefane Lejón. Dice la segunda versión de Raba, que Raba opina así, que ya que tuviste permiso de movilizar los primeros 2 cuerpos, porque todavía no sabíamos que había un cementerio aquí porque no habías encontrado al tercero, ya que se te permitió movilizar los primeros 2 y ya los movilizaste, puedes movilizar también ¿a cuál? Al tercero porque quedó solito. Pregúntale a Mar por un segundo, ¿cómo está permitido que muevas al tercer cuerpo si cuando verificas cuando te enteras del tercer cuerpo ya es un cementerio? Entonces seguramente el tercer cuerpo fue enterrado de manera permanente, y si fue enterrado de manera permanente, ¿qué pasa? No puedes movilizarlo. Amar Resh Lakish, Eila Matzeu Betiharu Eretz Israel. Dicen, tienes razón, pero ya que los primeros 2 cuerpos fueron retirados de manera permitida, ¿sí? Jajamim fueron permisivos para no dejar solo este tercer cuerpo y también lo sacaron. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos que cuando hay 3 es como un cementerio y por ende fueron enterrados de manera permanente y por ende no se puede movilizar, no es que seguro fueron enterrados de manera permanente. Cuando hay 3, seguramente es como un cementerio y probablemente fueron enterrados de manera permanente y por lo tanto, ya que hay un 80% de probabilidad que fueron enterrados de manera permanente, no se puede movilizar. Pero ya que no es seguro 100%, en este caso que ya movilizaste a 2 y este tercero está aquí solo, decimos que nos apoyamos en ese 20% para poder purificar este campo y como es Eretz Israel, es la tierra de Israel, para poder purificarlo y no aumentar la tomá en la tierra de Israel. Sigue diciendo la Gemara, Badak meestri mamá velo matzá, mai, amarra menashia, barin miya amarrab, shehunat kevarot. Vemos en la Mishnah que cuando ya encontró 3 cuerpos, ahí ya seguramente es que probablemente es un cementerio, y si es por un cementerio seguramente fueron enterrados de manera permanente, entonces no se puede movilizar. Y adicionalmente nos dice la Mishnah que tenemos que verificar 20 amot perímetro para ver si encontramos otro cuerpo, ¿sí? Entonces la Mishnah no habla en un caso que encontramos a otro cuerpo más, aunque sea solo uno, tenemos que verificar otros 20 amot de ese uno que encontramos. Dice la Gemara, ¿qué pasa si encontré 3 muertos, después verificé 3 cuerpos y después verificamos 20 amot para los lados y no conseguimos ni uno? El hecho que no conseguimos ni uno nos demuestra que inclusive esos 3 no es un cementerio y por ende nos demuestra que no es un cementerio, por ende no es permanente, sino es provisional y se van a poder movilizar o no. Dice la hermana, no. El hecho, dice Ramenashia, Baremía, nombre de Rab, el hecho de que encontraste 3 ya es un cementerio y no puedes movilizarlos. Eso sí, tienes que verificar si hay otro muerto más dentro del perímetro de 20 amot, pero si no lo encontraste, eso se mantiene como cementerio permanente y no se puede movilizar. Y con esto la Gemara acaba este tema. Vamos a seguir un poquito más. Dice la Mishnah lo siguiente: Kol safek negaim bethaila tahor achelon iskak litumah. Mishin iskak litumah sefekotame. La Mishnah a continuación que acabamos de leer habla de negaim. Negatzarat. ¿Qué es negatzarat? La lepra que está escrito en la Torah. En negatzarat, el zarat, no siempre hay tamé cuando sale una ampolla, ya es lepra y ya es tamé. Hay condiciones, qué color es, si tiene pelo blanco, no tiene pelo blanco, cuándo salió el pelo blanco, si antes o después de la ampolla, de la lepra. Hay varias condiciones para que quede impuro. También cuando tienes todas las condiciones, el Cohen tiene que venir verlo y una vez lo analiza y está seguro que es tamé, dice que ¿qué? Tamé. Si todavía está en situación de duda, lo encierra en un lugar por 7 días y después lo verifica y otra vez verifica si creció, si no creció, las condiciones a ver si se cumplieron y ahí toma decisiones el Cohen. Dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si tengo una duda respecto a tzarat? Si es tamé o no es tamé. Si es impuro o es puro. Si es impuro o no es impuro. ¿Sí? ¿Lo purifico o lo impurifico? Dice la Mishnah, depende. Si el Cohen nunca lo impurificó, y ahorita tenemos una duda si es puro o no es puro, ya que nunca tuvo una impureza 100%, y ahorita tenemos una duda, decimos que ¿qué? Puro, tahor. Sin embargo, si ya el Cohen lo impurificó, ya le dijo tú eres tamé, y ahorita tenemos una duda para saber si ya salió de esa tumá, ya que al principio, ya que era impuro 100%, y ahorita tenemos una duda, en este caso decimos que ¿qué? Que se mantiene tamé, hasta que tengamos seguridad que es tahor.
Viene la Gemara y analiza esto y dice lo siguiente: Minane mile, ¿cómo sabemos que efectivamente cuando tenemos duda en el tzarat, en la lepra, si en un principio, cuando digo en un principio me refiero que ¿qué? Que nunca se dictaminó que era tamé. Tenemos una duda si la persona es tamé o es tahor, pero nunca teníamos seguridad que era tamé. Eso me refiero en un principio. ¿Cómo sabemos que en un principio, cuando tenemos duda de tzarat, ¿sí? Decimos que es permitido? Normalmente en la Torah cuando tenemos una duda, ¿qué hacemos? Somos estrictos y prohibimos. En este caso, ¿cómo sabemos que cuando tenemos una duda somos permisivos y purificamos y no impurificamos? ¿Dónde lo aprendemos eso en la Torah? Amar Rab Yehuda, Amar Rab, Amar Kra le taharo o le tameo, hoy lu patach bo akatub betarat ejila. Dice la Gemara, el versículo respecto al tzarat, dice le taharo o le tameo, o para purificarlo o para impurificarlo. La primera opción que te da, ¿cuál es? Purificarlo. Tahor, para enseñarte que siempre tienes que tener tendencia para allá. Y cuando tienes duda, tu tendencia tiene que ser ¿qué? Tahor. El hecho que el pasuk te lo dijo primero es para decirte que cuando tienes duda vas para Tahor. Sin embargo, pregunta la Gemara, no me cuadra esta fuente, porque Yahi, afilu mishinizkak letuman ami sefekot Tahor. Si esta es la fuente, que siempre cuando tienes duda tienes que ir tendencia a Tahor, pues también cuando ya... ¿Por qué la Mishnah entonces nos dice que en el caso que ya fue tamé el tzarat y ahorita tenemos dudas si ya se purificó o no? En este caso decimos que es impuro, porque ya fue tamé, porque era tamé. ¿Por qué? Pero si tienes duda y la fuente de aquí es tahor primero y la fuente es de aquí del versículo que dice primero tahor y después tamé, entonces siempre en cualquier duda deberíamos decir que ¿qué? Tahor y luego tamé. Por lo tanto la Gemara tumba esta fuente y dice que en verdad esta fuente fue dicho para otra alajá y en realidad... La fuente para nuestra Mishnah es, que esto no está escrito en la Gemara, pero se los adelanto, como está escrito en Torat Kohanim, la fuente de nuestra Mishnah es del versículo que dice respecto a Tzarat, Vetime Oto, lo va a impurificar a él. Y de aquí aprendemos que únicamente cuando tiene certeza y seguridad de la impureza, ahí es cuando lo impurifica. Por lo tanto, cuando tenemos duda, pues decimos que es puro, porque no tenemos certeza que es impuro. Sin embargo, si ya estaba impuro, y tenemos duda, en ese caso no estamos, para impurificar, no necesitamos tener certeza, ya está impuro, entonces tenemos que tener certeza para volverlo puro, de ahí es que se aprende. Y lo que acabamos de decir, que primero está escrito en el versículo, tahor, le taharó, y luego le tameo, se aprende para otra alajá. ¿Para qué alajá? Dice la Gemara, vamos a ver, el aquí itmar de Rab Yehuda Amar Rab, aha itmar, imbaeret kadma le sear lavan, tamé, vim sear lavan kodem la baeret, tahor, safek tamé, Rab Yoshua Amar keha, mai keha Amar Rab Yehuda, keha ve tahor, vedilma keha ve tamé, Amar Rab Yehuda Amar Rab, Amar kra le taharó, ole tameojo, y lupatach boacatú betara tejila. En la Mishnah Masechet de Gaim está escrito, ¿qué pasa? ¿Sí? Si la ampolla, la lepra, le salió antes que el pelo blanco. El pelo blanco es una de las señales de que está tamé. Pero la ampolla le salió antes que el pelo blanco y después salió el pelo blanco, ahí efectivamente es tzarat y está tamé. Sin embargo, si primero salió el pelo blanco y después la ampolla, ahí está ahora. Y si tenemos duda, ¿sí? ¿Cuál fue el primero que salió? Entonces, la primera opinión dice que está tamé. Rab Yoshua dice queja, se debilita. Pregunta la Gemara, ¿qué significa queja? ¿Se debilita y qué? ¿Se debilita y está impuro o puro? Dice Rab Yehuda, lo que se refiere a decir Rab Yoshua es que se debilita y efectivamente está puro. Dice la Gemara, ¿y cómo Rab Yoshua aprende de que está puro? Puede ser de que se debilita o lo que tú quieras, pero está impuro. ¿De dónde lo aprende que no? Dice Rab Yehuda, nombre de Rab. Ahí es cuando dice la fuente de versículo. Del versículo le taharó, le tameo. Está escrito en el versículo primero la opción de tahor, de pureza, y luego la opción de tamé. Para enseñarte que cuando tienes duda como esta aquí específica, primero la tentación es decir que ¿qué? Que es tahor. Pero nuevamente, esta no es la fuente de nuestra Mishnah, porque si hubiese sido la fuente de nuestra Mishnah no podíamos diferenciar en si la duda del tzarat es al principio o es después de que está tamé. ¿Sí? Por eso la fuente para nuestra Mishnah, como explicamos, como dice el Torat Kohanim, es donde dice betimeo toca y tenemos que tener seguridad para impurificar. Y si no tenemos seguridad, no podemos impurificar si no nos mantenemos puros. Pero una vez ya está tamé, pues no necesitamos esa seguridad porque ya está tamé. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.